Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Ralaza y vamos a continuar con esto que es 3099, no, 3100 días de racha. Y vamos a ver y continuar con el japonés. En esta ocasión nos toca un poco de pertenencias, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal nos 私 va. の白い手袋はどこですか？ Ay Dios, ¿qué dijo? 私の白い手袋はどこですか？ Ok, ¿dónde están los guantes blancos o el guante blanco? Mis guantes blancos o mi guante blanco. 私の Shiroi tebukuro, 白い tebukuro 手袋 wa は doko desu ka? どこですか？ ¿Vale? ¿Dónde están mis guantes blancos o mi guante blanco? Ya saben que puede ser singular o plural. 私の手袋はここです。Ok, aquí están. Aquí están mis guantes. Ok, mis guantes están aquí. 私のカバンは赤いです。Kaban wa akai de son. Ok, mi bolso es, ¿cómo se dice? Rojo. ¿Vale? 私 Watashi の kaban wa kaban カバンは wa akai desu. 赤いです。私のカバンは赤いです。¿Vale? 白い手袋はどこですか？ Chiroi tebukuro wa doko desu ka? ¿Dónde están los? No tiene watashi, ¿no? Así que los. ¿Dónde está mi guante blanco o mis guantes blancos? No, mi guante blanco no es. Sería el guante blanco o los guantes blancos. ¿Vale? No tiene mi, no tiene watashi, no. 私のコートは大きいです。Oki des. Ok, mi abrigo es grande. Ok, ok. 私のコートは大きいです。Watashi no の koto wa コート wa は oki. 大きいです。¿Vale? Mi abrigo es grande, está fácil. Ok, el bolso de la señora Hana. Hana-san wa kaban desu. Algo así, ¿no? Hana, 花さん kaban. No, sí, kaban, nomás así. No, の kaban. カバン Vale, vale. Aquí se utiliza el no. Como estamos utilizando mucho el watashi no, se me pasa todavía y no hemos repasado mucho esta parte de la partícula no, que es esto de esto. ¿Sí me explico? ¿Cómo? La palabra, en este caso, el bolso de la señora Hannah, en vez de ser el bolso de Hannah, como si este fuera el de, se lee como al revés. No sé si me llegue a explicar, es la estructura japonesa, ¿vale? Lo que está del lado derecho le pertenece a lo que está del lado izquierdo, ¿vale? Así de fácil, si lo ponemos en ese aspecto. Por ejemplo, en el watashi no es exactamente lo mismo, es que se traduce como mi o mío, pero es exactamente lo mismo. Watashi no kaban, mi bolso, que es lo del lado derecho, le pertenece a lo del lado izquierdo. Lo del lado derecho, en este caso, en el caso del Watashi no Kaban, sería Kaban, que será bolso, y del lado izquierdo sería yo, o sea, mi bolso. ¿Me explico ahí o no me explico? Si no, díganme en los comentarios, pero básicamente es eso. Lo del lado derecho le pertenece a lo del lado izquierdo. Para que quede como que más fácil, una manera sencilla de explicarlo, por así decirlo, ¿vale? Creo que esa parte es bastante importante. En el watashi no es exactamente lo mismo, pero como se traduce casi en conjunto el watashi no como mi bolso, pues no se llega a entender a veces muy bien la función del no, ¿vale? En el caso, pues, como ya dije y vuelvo a repetir, lo del lado derecho pertenece a lo del lado izquierdo, ¿vale? En el caso que fuera, por ejemplo, al revés, Kaban no Hana-san, Hana-san le pertenece al bolso, ¿vale? ¿Suena raro? Sí. La Hana-san del bolso sería, por ejemplo, se podría traducir la señora Hana del bolso. Se traduciría así, o sea, hay que tener bastante en cuenta ese orden. Lo del lado derecho pertenece a lo del lado izquierdo, para que no confundirlo o no traducirlo directamente como un D, ¿vale? Porque si lo traduces tal cual como D sería Hana-san del bolso, o la señora Hana del bolso. Pero no es lo del lado derecho le pertenece a lo del lado izquierdo, ¿vale? O es del lado izquierdo, ¿vale? はい、私のカバンは赤いです。Ok, watashi no
kaban wa akai desu. ¿Ok? Watashi no 私の kaban wa カバンは akai 赤い desu. です。 Hai, me faltó el hai. El abrigo de la señora Hana, regresamos a lo mismo. Hana-san no koto. ¿Ok? Hana, 花さんのコート。 el abrigo de la señora Hana. Lo del lado derecho a lo del lado izquierdo. Que claro. 私の赤いコートはここです。 Watashi no akai koto. En este caso, el abrigo rojo de mí. 私の De mí. O sea, de yo. O sea, mi abrigo rojo コート está aquí. ¿Vale? Al menos en este aspecto, este conjunto se puede traducir. Es mío también del lado izquierdo. Es del lado ここ derecho. ここ ¿Vale? Se podría traducir utilizando la partícula wa, pero bueno, con el y y el des es bastante sencillo ya. Ya lo hemos repasado bastante, así que es bastante fácil. Ok. Mi, ok, decíamos mi abrigo rojo está aquí. ¿Vale? Perfecto. El guante del señor Ken. Ken-san no tebukuro. ¿Vale? Ken-san, perdón. ケン Ken-san, さんの手袋 ¿vale? Lo del lado derecho le pertenece a lo del lado izquierdo. Es como si lo pusieras al revés esto, ¿vale? Pues es como un D, pero a la vez no es un D. Está medio raro ahí. 白い手袋と赤いカバン。 Shiroi tebukuro wa. No. Shiroi. No, espera, ¿cómo? ¿Cómo? Shiroi tebukuro と to. Es to, sí. Akai kaban. Shiroi tebukuro, ok. Guante blanco y bolso rojo. Ok. ¿Qué? No estaba leyendo bien, se me fue la onda. Y no estaba poniendo atención. Me abrigo Watashi no koto. Está bastante fácil. 私のコート Abrigo mi. Ok, en este caso, pues mi abrigo se puede traducir como mi, así que no hay tanto problema ahí en ese aspecto. いいえ、これは私のカバンじゃないです。 Ok, esto o este no es mi. Ok, watashi. これは Kore wa watashi no kaban yanai de mi bolso. No es mi bolso. Vale, perfecto. はい、私のカバンは小さいです。 Hai, ahora sí. Hai. はい、私のカバンは小さいです。 Watashi no kaban. ¿Dónde está kaban? カバン Kaban wa は chisai desu. 小さいです。 Sí, mi bolso es pequeño. Ok. Mis guantes están aquí. Ok. Watashi no tebukuro wa koko desu. Bastante sencillo. Watashi 私の手袋 wa は koko desu. ここです。 ¿Vale? Ya con el tiempo y con bastante repasar, ya sea en los videos o directamente en la aplicación, pues ya pueden hacerlo. Se entiende bastante bien. はい、私のカバンは赤いです。 Ok. Sin はい、私のカバンは赤いです。 watashi no の kaban カバンは akai desu. 赤い水 Miso, ¿por qué le puse miso? です。 Ok, sí, es mi bolso rojo, que es el donde me había equivocado hace rato. Que no le puse el high. Ok, perfecto, le vamos a continuar. El día de ayer, si fue ayer, no subí video. Ya ven que se cayó, bueno, no, para ustedes sería antier, ¿vale? Que se cayó el 3100 días de racha, ostras, no me he fijado en eso. Que se cayó YouTube y eso, ya me dio flojera. No grabé, dije, quién sabe hasta qué hora se ponga. Y como a los 5 minutos que dije eso, ya había terminado de hacer mi lección y pues ya, ni modo, pasó lo que tenía que pasar. 125 gemas, no está mal. Vamos hasta el 200, ¿vale? Vamos a continuar. Y había hecho, no había hecho esto, había hecho 163, me había puesto en el primero, ¿vale? Esto, no sé por qué me lo pone diferente, siendo que, siendo sinceros, estaba aquí, arriba de esta, ¿vale? Había hecho 90. De hecho, no sé si se alcanza a ver, bueno, el martes lo hice, había hecho 90, pero bueno, no sé por qué, a veces como que no se cuadra lo de la aplicación con lo de la página. Está medio raro porque ya me ha pasado, por ejemplo, con estos de que no se complementan y demás, o sea, o me aparecen incompletos aquí de repente otra vez, está medio
medio raro en ese aspecto a veces, que falla un poco Duolingo en ese aspecto, pero dentro de lo demás, pues, bueno, y los fallos que tiene dentro de las mismas lecciones a veces que se patrapea, pero bueno, son detallitos que son errores normales, realmente, que no afectan mucho la experiencia. Aquí nomás lo único que sí es lo de las ligas, pues de que tenía 160 y tantos. Es más, vamos a checar algo, vamos a ver directamente ahorita en el celular. Voy a ver directamente a ver cómo lo tengo. Porque yo tenía 163, ¿vale? Más los 10 de ahorita deberá tener 173. Eh, déjame ver. Déjame ver cómo está la aplicación aquí directamente. Y ahorita vemos, ¿vale? Aquí, directamente en esto, me aparecen 203 otra vez. Es lo que les digo, que esto, a veces voy a tener que abrir la aplicación antes de ponerme a grabar directamente en la web, porque estoy viendo que eso. Más aparte, hay otra cosa que quiero hacer, porque en la versión, en la aplicación directamente en el celular, lo que pasa es que tiene ciertas lecciones como extras, ¿vale? Que vendrán siendo las de escuchar, ¿vale? Estas de escuchar básicamente son conversaciones como si fuera un tipo podcast o mini podcast de unos minutitos y tienes que estar escuchando en japonés y respondiendo las preguntas que te hacen ahí, ¿ok? Así que está bastante interesante, la verdad. Así que me gustaría mucho subirlo en el próximo video, hacer un repaso de las que ya tenemos en doradas. Así que posiblemente el próximo video sea de eso. De las que tenemos en doradas, que sean de audio, creo que nomás está una. A lo que estoy viendo, posiblemente repase las otras. Una, sí, nomás está una. Más aparte las que están de esta lección, que ya son tres en total, así serían como cuatro aproximadamente que vamos a escuchar. Son sencillas, son fáciles y creo que no hay tanto problema ahí. Pero bueno, a lo menos ya sabemos cómo hacer eso, ¿vale? Lo del Watashi no y todo eso, lo aprendimos bien. Esto, lo de los puntos y la experiencia, pues realmente carece de importancia. Mientras que no bajemos a la zona de descenso, creo que no hay tanto problema, así que podemos estar tranquilos. Vamos a dejarlo por aquí. Sé que no completé esta, pero bueno, lo hacemos el día de mañana. O pasado mañana más bien, porque mañana quiero hacer lo de los audios. Que básicamente es lo de las prácticas, lo de esta parte, ¿vale? Lo de escuchar, pero en el... es esto, pero en el celular te lo deja hacerlo sin necesidad de tener el súper. Así que me parece bastante interesante eso, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.